es la importancia de la fauna criada en el patio rural, que está a cargo del doctor Ramón Mariaca Méndez, ¿sí? El doctor Ramón Mariaca Méndez es ingeniero agrónomo por el Colegio Superior de Agricultura Tropical de Cárdenas, Tabasco, con maestría en botánica y orientación etnobotánica por el Colegio de Posgraduados en Ciencias Agrícolas y doctorado en Antropología Social por la Universidad Iberoamericana. Actualmente es director general de Estadística e Información Ambiental de la Semarnat e investigador titular del Colegio de la Frontera Sur con licencia. Su campo profesional se ha orientado al entendimiento de la concepción, uso, manejo y disfrute de los bienes naturales por parte de los pueblos originarios en el sureste de México, desde una óptica etnobiológica y agroecológica. Es nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadores, ha sido presidente de la Asociación Etnobiológica Mexicana, de la Sociedad Latinoamericana de Etnobiología y de la Sociedad Mexicana de Agroecología. Durante los últimos 9 años fue integrante del Consejo Técnico Académico de la Red de Patrimonio Biocultural de México. Ha sido reconocido como ingeniero agrónomo distinguido del año 2013 por la Federación Agronómica y el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chiapas, y como ingeniero agrónomo distinguido del año en 2019 por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Tabasco. Ha publicado 82 artículos y capítulos científicos, además de 14 libros. Director de 5 tesisas de doctorado, 21 de maestría y 5 de licenciatura. Ha impartido cursos y conferencias en México, Guatemala, El Salvador, Colombia, Brasil, Ecuador, Perú y Bolivia. Doctor Mariaca, pues bienvenido, muchas gracias, y pues si pudieran pasar su presentación se los agradecería. Doctor, no se escucha, está apagado su ya. ¿Ya está abierto? Ya. Sí, les decía muchas gracias por la invitación a este evento que ha resultado sumamente interesante, por lo que felicito a los organizadores y organizadoras. Y asimismo quiero comentar que parte de lo que mencionaré esta tarde es coincidente con lo ya mencionado por algunos de los ponentes previos, como son el doctor Arturo Argueta, el día de la inauguración, la doctora Elvia López Pérez, el doctor Andrés Pérez Grobas, la doctora Lourdes Zaragoza y equipo, de tal manera que bueno, podemos comenzar, por favor, hablando acerca de los avances en el estudio de la fauna en el traspatio. El traspatio es un fenómeno social, económico, cultural, etcétera, que ha recibido relativamente poca atención en cuanto a que es un elemento muy importante en el sostenimiento de las familias campesinas, sobre todo en las zonas tropicales y subtropicales de México. Tan poca atención ha recibido que las definiciones de él son algo así tan simples como que son las plantas cultivadas alrededor de la casa, ¿verdad? En este sentido, hace algunos años, en una reunión de trabajo encabezado por la doctora Carmen Álvarez de Colegio de Posgraduados, María Carmen Álvarez, colegas Elsa Chávez, Irina Estrada y un servidor, entre otros, definimos al traspatio de otra forma. Esto es, y que va a ser importante para esta conferencia, un agroecosistema con raíces tradicionales, pero dinámico en el tiempo y el espacio, en el que habita la unidad familiar y donde los procesos de selección, domesticación, diversificación y conservación están orientados a la producción y reproducción de flora y fauna y eventualmente de hongos. Está en estrecha relación con la conservación, las condiciones sociales, económicas y culturales de la familia y el enriquecimiento, generación y apropiación de tecnología. Yo agrego que el objeto de considerar a la familia que lo habita, o sea, la unidad de producción que lo habita, es porque esta es la que delimita la forma, la estructura, la diversidad y riqueza de especies ahí cultivadas, ¿verdad? Y criadas, así como la historia y futuro de esta forma de producción de satisfactores. Podemos continuar, por favor. Bueno, esto es un huerto familiar, un traspatio familiar, un patio familiar típico del sur de México,
sureste de México, en este caso, ubicado en el municipio de Ocosingo, en la selva Lacandona. La que sigue, por favor. Cuando vemos cuando llevamos esto a una abstracción, vamos a ver que el huerto familiar está conformado por un subsistema vegetal manejado, un subsistema animal manejado, que es el que vamos a hablar hoy, los elementos físico-bióticos que influyen en el agroecosistema, la infraestructura y áreas de actividad incluidas en el agroecosistema, así como los conocimientos, calendarios, prácticas e instrumentos de la tecnología de producción ahí existente. Tiene que ver con el ambiente físico-biótico en el que se ubica, ya decíamos también con la cultura de la familia que lo maneja, y tiene una importante función económica y social. Asimismo, está interrelacionado con otras unidades de producción, con otros huertos, con otros sistemas productivos, y finalmente con el mercado y con la sociedad. La que sigue. Bien, algo que hemos apreciado, aun cuando hay estudios que dicen que no es así, yo sostengo que, con la excepción de las familias más pobres de las comunidades, cuando menos vamos a encontrar una gallina en los huertos familiares, ¿no? Cuando menos del sureste de México. Esto quiere decir que cuando hay gallinas y puede haber cierta bonanza o cierta capacidad de ahorro familiar, también vamos a encontrar guajolotes y cerdos, ¿verdad? Que decíamos representan alguna condición de ahorro o bonanza familiar. Y bueno, y nada más una observación es que yo creo que alrededor del 95% de los estudios realizados en los huertos familiares ignoran totalmente al ser humano y a la fauna ahí existente, así como las relaciones sociales, culturales, etcétera, solamente se enfocan en el estudio de la vegetación, ¿no? Cuando, como vamos a ver, la vegetación es solamente un subsistema. La que sigue, por favor. Perdón, en esta fotografía, antes de avanzar, vemos, si puede regresar la doctora, por favor, a la anterior. Vemos guajolotes de 3 colores. Vemos dos negros con pintas blancas. Esto es interesante, esto es en Xoy, Yucatán, en el sur del estado, porque este es un producto de una cruza entre pavo silvestre y guajolote doméstico. Muchas gracias, seguimos adelante. Después hablaré de ello. Muy bien, obviamente son estériles. Bueno, hay antecedentes que van a la más remota antigüedad, incluso los estudios realizados sobre el origen de la agricultura por Richard McNish nos habla que en etapas muy tempranas empezaron a existir árboles frutales alrededor de las casas habitación. Para el caso del sureste de México, hago referencia de la relación de la ciudad de Mérida, que está publicada en las relaciones histórico-geográficas de la gobernación de Yucatán. Es una obra de 1870 y tantos, por ahí vamos a encontrar después el año, de 1670 y tantos, que nos dice que los pueblos que ahora están poblados de indios no tienen forma ni pueden tener calles, porque las casas son de madera cubiertas de paja, y así y son y parecen a la vista una congregación de cabañas. Bueno, esto todavía lo podemos encontrar en algunas rancherías o poblaciones muy pequeñas de la zona selvática de México, como es esta fotografía del norte de Chiapas. La que sigue, por favor. Asimismo, vamos a encontrar, ya hablando de la fauna, referencias de las relaciones histórico-geográficas de la gobernación de Yucatán de 1578 y de Diego de Landa de 1579, que nos hablan de más de 14 mamíferos utilizados por la gente, muchas más de 4 especies de aves, ya que habla de caza, de volatería, de reptiles, de peces y de insectos. Pero algo interesante de esto es que vamos a encontrar que algunos animales eran criados, y lo dice en la parte de arriba, normalmente en o alrededor de las casas, ya fuera en todo su ciclo de vida o solo en algún periodo, entendiéndose esto como un amplio proceso de domesticación con diferentes estadios. Las relaciones nos hablan de perros, abejas, patos y pavos, mientras que Diego de Landa nos habla de otros animales como es el quejón, el pijije o pijije en maya o pijiji, en el caso del centro de Veracruz, cerdos de monte, loros, cojulitas, pavones, pavo silvestre, codornices y chachalacas criados por población maya. La que sigue, por favor.
Voy a dar algunos ejemplos que presentamos en un libro que haré referencia al final de esta presentación. Y en el caso del cuatí, cuya fotografía tienen a la mano, nos dice Diego de Landa, hay un animal que llaman chu, a maravilla travieso, tan grande como un perrillo y hocico como letón. Críanlo las indias, fíjense qué cosa tan interesante lo que viene aquí. Críanlo las indias y no les dejan cosa que no les pose ni trastornen. Y es cosa increíble que es una maravilla, amigo de burla con las indias. Las expulgan y se llegan siempre a ellas. Y no pueden ver al hombre más que a la muerte. Esta referencia habla de un proceso, sin duda, de domesticación interrumpido con la llegada de los españoles. Mi hipótesis es que, siendo los frailes tan pecaminosos como eran, inmediatamente pensaron que este animalito podía tener alguna relación con las mujeres, por tanto, seguramente fue prohibido. Y esta referencia que dice que no pueden ver al hombre más que a la muerte, seguramente puede ser interpretado con el hecho de que cuando dejan de ser juveniles, se vuelven animales agresivos. De tal manera que justamente cuando el hombre hace presencia para mandarlo al plato, ¿verdad? O sea, para matarlo y prepararlo para comer. Ya que sigue, por favor. Bueno, otro caso interesante, por cierto, no registrado en la mayoría de las fuentes que nos hablan de los animales domésticos en Mesoamérica, domesticados, que hablan del perro, hablan del guajolote, de la abeja sin aguijón, pero es el caso del pato cairina, que es Cairina moscata, también conocido como pato de indio o pato perulero, ¿verdad? Nuevamente, la relación de Diego de Landa nos dicen lo siguiente: también crían patos naturales de esta tierra que aprovechan de su pluma para tejer en sus vestidos y también los comen, es buena comida. Crían para la pluma cierta casta de anadones blancos, grandes, que creo les vinieron del Perú, y así les pelan muchas veces las barrigas y quieren aquella pluma para las labores de sus ropas. También crían patos de 2 o 3 suertes, naturales de esta tierra y de fuera de ella, y se aprovechan de solamente la pluma para su vestido. ¿Ya que sigue, por favor? Bueno, cuando ya hablamos de los traspatios, el oidor Tomás López, hacia 1550, según las relaciones de Campocolché y Chocholá, nos dice que el oidor del rey, ¿verdad?, les apremió a la gente a que se mudasen y dejaran sus casas y árboles de frutas, labranzas y cementeras para que se llegasen a los monasterios. Este proceso, iniciado en 1550, fue llamado proceso de reducción de indios, o siendo llamado así, tiene que ver con la formación de la mayor parte de los pueblos antiguos del territorio mexicano y de Guatemala, ¿no? Creo que también esto sucedió en Perú. Esto tiene que ver con el hecho de que la gente vivía dispersa en sus milpas o en sus plantaciones dentro de la selva, entonces les ordenaron juntarse, ¿verdad? Pero lo que queda muy claro es que ellos vivían junto con árboles de frutas. Asimismo, estas mismas ordenanzas nos dicen, ordenaban que se les diese a los indios granjería y cría de ganados, ¿verdad? Que les enseñaran oficios, etcétera. La que sigue, por favor. Bueno, con respecto a la fauna introducida por la población española al solar maya, al traspatio maya, en el siglo XVI, se mencionan pocas especies: al cerdo, a la gallina, al perro, al gato, a la paloma, ¿no? Y lo mismo sucedió con algunas especies que no estaban destinadas al solar indígena, como son caballos, asnos y vacas, ¿verdad? Sino estaban realmente, fueron introducidos para uso y disfrute de los españoles. Ahí están las relaciones en cuestión. Lo podrán ver después en la página web donde se encuentran las ponencias. La que sigue, por favor. Bueno, un dato muy interesante nos lo dice Diego de Landa, y es acerca de las mujeres. La referencia es larga, dice que las mujeres son grandes trabajadoras, etcétera, pero yo subrayo en azul una parte interesante de esta cita. Dice que ellas crían de las suyas, aves de las suyas, y también de las de Castilla, o sea, que son las que fueron traídas de España, para vender y para comer. Crían pájaros para su recreación y para las plumas, con las que se hacen sus ropas galanas, y crían otros animales domésticos, de los cuales
Fíjense qué cosa más interesante. Se afirma que daban pecho a los corzos, esto es a los venaditos, con los cuales se crían tan mansos que no saben irseles al monte jamás, aunque los lleven y traigan por los montes y críen de ellos. Este es otro proceso de domesticación. Ha sido cortado por la sociedad actual. De tal manera que les puedo comentar dos cosas. Primero, con respecto a las aves, recientemente acaba de fallecer la última esposa de Chanquín Viejo en Najá, que es una comunidad lacandona, y ella todavía le pedía a sus nietos que le llevaran plumas para colgarse de adorno, ya sea como collar y como aretes. Por el otro lado, una referencia de la doctora Maya Lorena Pérez y de la doctora Olga Sanabria es que ellas les tocó ver, justamente en esta población de Xoy, de la que hablaba yo hace un ratito, en el sur de Yucatán, a una señora en la década de los 70, de los 1970, amamantar a un venadito, ¿verdad? La que sigue. Bueno, sabemos que gran parte de la gastronomía local y regional en México descansa en la fauna del traspatio, tanto doméstica como silvestre, de tal forma que el traspatio familiar o solar por lo regular comienza con pocos animales y prácticamente sin instalaciones elaboradas. Conforme la familia genera pequeños ahorros, pues esta va invirtiendo en ellos hasta tener a toda la parvada o la cría también de otros animales. La que sigue, por favor. Generalmente la madre de la esposa quien le obsequia los primeros pollos a la nueva señora, ¿verdad? Bueno, cuando vemos qué especies hemos encontrado en el sureste de México domésticas, hablamos de más de 18 especies. Me voy a permitir mencionar rápidamente los nombres comunes, por cuestión de tiempo. Hablo del perro, de la gallina, del cerdo, del guajolote, del pato con diferentes especies, la paloma con diferentes especies, borrego, gato, pato peruviano, el caballo, la vaca, el burro, el conejo, la mula, el ganso, y recientemente, bueno, la abeja sin aguijón, y recientemente, en los últimos años, la gallina de Guinea, y mucho más reciente, me ha tocado observar ya pavos reales. De tal manera que hablamos de más de 18 especies. La que sigue. Sí, la que sigue, gracias. Bueno, ante la falta de una categoría antropocéntrica de fauna, nosotros hemos propuesto ya en algunas publicaciones la siguiente categoría, que son, en principio, la fauna creada para alimentación, la fauna de trabajo, la fauna de protección, la fauna de ornato o de recreación, la fauna para venta, la fauna utilizada como mascota, la fauna medicinal y la fauna que es propia del huerto y que es silvestre y que es inocua, ¿verdad? Pero también tenemos la fauna dañina, como podemos ver algunas de ellas aquí en la fotografía. Es la que sigue, por favor. Bueno, aquí vemos algunas fotografías de fauna justamente doméstica, destacando la que está a la izquierda, en la parte de abajo, que es justamente un jobón o tronco hueco donde se crían las abejas meliponas. La que sigue. En este caso, una fotografía del norte de Chiapas. Bueno, cuando hablamos de la fauna introducida, discutíamos antes de comenzar la presentación si era o no recomendable, si era o no prohibida. Creo que se lo dejaremos para las preguntas y respuestas. Pero nosotros hemos encontrado alrededor de 14 mamíferos silvestres en los traspatios del sureste. Cuando hablo del sureste me refiero al área de trabajo mía en los últimos 22 años, que tiene que ver con Tabasco, Chiapas, Yucatán, Campeche y Quintana Roo, ¿verdad? Y en cuanto a las especies, pues de nueva cuenta me voy a los nombres comunes. Vamos a encontrar conejos de Castilla, ardillas, tanto la café como la gris, el tequescuintle, a la zorra gris, al cuatí, al tejol o anazolo, al mapache, al mono araña, al pecari de colores, de labios blancos, perdón, o censo, al pecari de collar o jabalí, al venado cola blanca, venado temazate o cabrito, al armadillo, entre otras especies, ¿verdad? Debo mencionar que
dos de las especies, la zorra gris y el... Bueno, en este caso, en este caso nada más la zorra gris, tiene que ver con una publicación del doctor Eduardo Naranjo, que seguramente la mencionará más adelante. La que sigue, por favor. Aunque nosotros la vimos, como podemos ver aquí, al principio, la señora abrazando al bebé, al chico. Esta es una fotografía del Istmo de Tehuantepec, dentro del estado de Oaxaca. Bueno, vemos también, en este caso, loro, ardilla y un tepiscuito. La que sigue, por favor. Muchas gracias. Bueno, un mono araña, hablábamos del tejón, ¿verdad? Y también de un mapache, criados. Normalmente pueden ser, algunas de ellas, la mayoría en este momento son criados como mascotas. La que sigue, por favor. Bueno, en cuanto a los reptiles silvestres, de nueva cuenta, yo he encontrado, y esto lo corrobora Eduardo Naranjo para la fauna de Chiapas, 12 reptiles silvestres, que son básicamente caimanes, cocodrilos, iguanas, tortugas, y finalmente alaboa o mazacuata. La que sigue, por favor. Aquí es donde se dispara la información, y es con las aves silvestres. Yo originalmente había registrado alrededor de 16, 18, pero con la relación del doctor Eduardo Naranjo llegamos a 52 especies de aves, de pájaros que podemos encontrar en los huertos familiares del sureste de México, principalmente de Chiapas, es el registro muy fuerte. La que sigue, por favor. Bueno, aquí vemos lo que les decía, un pavo de monte en la primera fotografía de arriba. En la segunda está el corte de la cría estéril de un pavo de monte con un pavo doméstico. Y como sabemos, son especies diferentes. En la parte de abajo, una niña con una tortolita criada, y bueno, y en la parte derecha, pues, la que sigue, por favor. Bueno, un caso especial es la cría de insectos silvestres. En este caso, en Ajá, en la selva lacandona, les decía, pude fotografiar y bueno, tener ante mí estos nidos que son de la Genaria ciceraria, esto es de guaje, de guajes, ¿verdad? La cría de trigona, para obtener miel, ¿no? Y en la foto de abajo vamos a encontrar un fenómeno cultural muy interesante que se llama los sectales isocilis, que es el hecho de que cuando una abeja o una avispa hace un panal dentro de la casa, aún habiendo niños pequeños, se permite el desarrollo del panal porque se considera motivo de buena suerte, ¿no? Y eso es porque muchas abejas pueden ser espíritus de la naturaleza o espíritus humanos reencarnados en abejas, ¿verdad? Hasta donde sea posible. La que sigue, por favor. Bueno, este es un dato que he tomado y que me gusta mucho de un capítulo de un libro sobre la biodiversidad de Chiapas, donde el doctor Eduardo Naranjo publica justamente la fauna que encuentra en Chiapas de manera silvestre. Él habla de 186 especies, de las cuales 72 tiene registradas como mascota. Cuando hablamos de mascotas es porque están justamente en el huerto familiar. Esto significa el 39%, fíjense, ese es un dato duro, el 39% de la fauna silvestre utilizada por la población rural chiapaneca, el 39% se encuentran representadas cuando menos en algún solar. Y digo cuando menos porque está presente, por ejemplo, la danta o tapir, ¿verdad? Y esto pues seguramente son pocas casas, ya él nos hablará de ello. Entonces, la conclusión es que en el sureste de México hay 80 especies silvestres presentes, criadas en los huertos familiares, más aparte la fauna dañina y la fauna inocua. La que sigue, por favor. Bueno, a falta también de un esquema, autoras y autoras como Cutton, como Pimber, como Vilá, han hablado de la domesticación de animales, de animales silvestres, pero no he encontrado, y esto yo lo publico en un capítulo del libro justamente que vamos a hablar al final, de cómo sería la domesticación dentro del huerto familiar.
¿no? Entonces tenemos una serie de procesos que pueden ser centenarios o tal vez hasta milenarios, donde la gente permanentemente está capturando animales silvestres, llevándolos al huerto, o bien hay animales que llegan solos. Voy a poner como ejemplo la tortolita, que es tolerada, o las palomas silvestres son toleradas en el traspatio. De alguna manera pueden ser fomentadas, les damos arrocito, les damos maicito o masa de maíz, ¿verdad? En algún momento dado las atrapamos, las amansamos, y ahí empieza un proceso que es conocido como efecto fundador, donde empezamos a tener animales semidomesticados por aislamiento genético, ¿verdad? En este momento, ¿cómo se llama? Aparece la fauna feral y fauna domada. La fauna feral es aquella que ya está dentro del huerto y de pronto sale del huerto y se convierte otra vez en animal, vamos a llamar salvaje, no me gusta el término, silvestre, ¿verdad? Y otra que es fauna domada, que dijéramos un tigre puede ser domado, algunos animales son domados, como los que mencionamos hace un momento, pero no todos pueden ser domesticados. En este caso, cuando se llega a la etapa de domesticación, porque seguramente hay genes que permiten esto, la convivencia con el ser humano y la reproducción dentro del ser humano, entonces empiezan a aparecer variedades, razas y diferentes tipos, ¿verdad? Todo ello con conciencia del domesticado. ¿La que sigue, por favor? Iré un poco más rápido. Bueno, ¿qué otras cosas encontramos en los solares? Ya el doctor Pérez Rojas hablaba de las etnoclasificaciones, ¿verdad? Solamente pongo un ejemplo de la clasificación de gallinas criollas en la comunidad de Yuchín, en Ochuc, ¿verdad? Me presentó un estudiante de la Universidad Intercultural de Chiapas, donde vemos 16 nombres dados, asignados a diferentes biotipos de gallinas, con las que vemos en la fotografía, pero que sin embargo los nombres, cuando los intentamos traducir literalmente, cometemos el error, porque ya decía el doctor Pérez Rojas con toda razón, el idioma maya es simbólico, no es literal la traducción, ¿no? Por ello, por ejemplo, cuando hablamos del pachná, en la península de Yucatán, que quiere decir en el patio de la casa, en realidad nos estamos refiriendo a la columna vertebral de la familia, ¿no? No tanto a la parte de atrás de la casa. ¿La que sigue, por favor? Doctor, le quedan 5 minutos. Wow, bueno, rapidísimamente, vean ustedes, por favor, 60 fenotipos de gallinas entre los toles de los Altos de Chiapas, para que vean la oportunidad de estudios que puede haber sobre ello. La que sigue, por favor, cuando los veterinarios solamente están pensando en líneas norteamericanas y europeas. Un estudio de una compañera de la Universidad Intercultural de Tabasco llevó a la identificación de las razas originales europeas y asiáticas de las gallinas que tenemos en los solares. La que sigue, por favor. Aquí vemos en la clasificación de patos criollos, de pato pequín, de pavos, de cerdos. La que sigue, por favor. En otra comunidad del sureste de México, en Suclumpá. No voy a parar ya en esto. Eso tiene que ver con conocimientos populares relacionados con gallinas criollas y aves del traspatio. La que sigue, eso es muy abundante el tema. Con los guajolotes ya se hablaba. Los norteamericanos solamente reconocen un tipo de pavo mexicano. Cuando el colega Alberto Yamazaki de la UNACH me hablaba de que podemos tener hasta 6 fenotipos, o al menos en Chiapas. La que sigue, por favor. Con los cerdos va a pasar lo mismo. Ya se hablaba en ponencias anteriores del cuino, del pelón mexicano, el pata de mula y del coscate, que es la que está en el centro. La que sigue, por favor. Ya también se hablaba de que, de acuerdo con las formas regionales de manejo de instalaciones, podemos hablar de la arquitectura vernácula del solar, la que sigue, que tiene que ver con la adaptación a la que sigue, por favor, a las condiciones locales de producción. También podemos encontrar una cantidad importante de remedios de las señoras que están criando las gallinas. Esto le llamaríamos etnoveterinaria, o mejor dicho, medicina tradicional veterinaria, ¿verdad? La que sigue, también lo tenemos con plantas, no solamente con remedios diversos. La que sigue. La que sigue, por favor. Bueno, ya se ha dicho, no, la anterior, por favor. Es la mujer, la anterior, por favor. Es la mujer quien se hace cargo de la atención y manejo del huerto, casi siempre. Esto depende de la cultura y las circunstancias.
¿verdad? Pero algo interesante es que el cuidado que la mujer le da a sus animales, de sus plantas en el huerto familiar, en mucho denotan una extensión del cariño y amor con que cuidan y atienden a sus hijos. De tal manera que el huerto familiar es una extensión de la mujer. Claro está, el marido y los hijos mayores también participan, así como las personas mayores, llámense padres, abuelos, etcétera. La que sigue. La que sigue, por favor. Bueno, entonces, ok. Iba a hablar también de lo que significa culturalmente para la mujer el huerto familiar, pero también el huerto familiar es un espacio ritual y en él la cosmovisión asociada a la fauna juega un interesante papel. Vean las fotografías, no voy a parar en ello, la que sigue. También vamos a encontrar en el huerto un conjunto de prácticas y conocimientos relacionados con la fauna y el ambiente. Por ejemplo, insectos indicadores de cambio climático, como son las hormigas que abandonan sus nidos para subir por los balcones de las casas cuando viene una tormenta, o aves indicadoras de cambio de clima hacia lluvia o hacia sequías, o el comportamiento de cerdos, vacas y caballos antes de una lluvia que romperá una sequía. La que sigue, por favor. Y bueno, a manera de conclusiones preliminares, porque esto va a seguir toda la vida, la que sigue, vamos a ver las siguientes. Uno, el pueblo maya del sureste de México ha buscado y sigue buscando desde hace más de 2500 años domesticar animales silvestres, llevándolos a sus espacios vitales, esto es, a los traspatios. Dos, el pueblo maya pasado y actual ha buscado domesticar aves principalmente, tal vez debido a su mayor abundancia y facilidad de adaptación al hábitat humano. Ahí vemos unos pichichis en la fotografía. Tres, en el caso de los mamíferos, la doma es la fase del proceso de domesticación donde más éxito ha tenido el pueblo maya hasta la actualidad. Cuando hablo del pueblo maya me refiero, hago una generalización de los 5 estados de los que estoy hablando. También tenemos pueblos zoque y otros pueblos. La fauna del traspatio es importante, pero más lo es el ser humano que la cría y la mantiene de acuerdo con sus expectativas. La que sigue, por favor. Los móviles para mantener fauna dentro del traspatio tienen que ver con la economía y la cultura, en especial la cosmovisión. Un caso muy sencillo, un traspatio donde no tenemos cerdos, o es que la familia no tiene dinero para sostenerlos, o bien es una familia evangélica sabática, ¿verdad? Que tiene una prohibición religiosa para consumirlos. 6. La fauna del traspatio presenta una importante fuente de germoplasma adaptado a las condiciones de producción campesina, destacándose la rusticidad y la resistencia a enfermedades. 7. Para intervenir en los traspatios es importante recordar que el conocimiento de las propietarias, o sea, de las mujeres, es importante y por tanto el diálogo de saberes es un importante mecanismo para lograrlo, sin olvidar que el traspatio es un espacio social, cultural, económico, alimenticio, ritual y hasta psicológico de otros aspectos. La que sigue, por favor, ya casi para concluir. 8. Es urgente generar acciones en los 3 niveles de gobierno, la academia y la sociedad civil organizada, para favorecer de manera ordenada y planificada el desarrollo de la economía y salud familiar a través de inyectar opciones no violentas al traspatio, introduciendo en la fauna criada mayores niveles de inocuidad, de sanidad y nutrición, de su mejoramiento a partir de las razas y biotipos locales y de cadenas cortas de comercialización, campo-ciudad y campo-campo. La que sigue creo que es la última. Bueno, no es la última, la penúltima. 2 de las obras de las que nos hemos basado es el Huerto Familiar del Sureste de México, de la cual fui editor en 2012. El Huerto Maya Yucateco en el siglo XVI, de Mariaca González Jacome y Arias Reyes. La que sigue, por favor. Y el artículo de referencia, el capítulo del libro que les mencionaba, que se llama Bases en el estudio de la fauna de los traspatios familiares en el sureste de México, de un servidor, que aparece en una obra importantísima, que yo creo que es la más importante escrita en la última década, sobre domesticación en el continente americano, donde nos juntamos mesoamericanistas con suramericanistas, ¿verdad? Y editada por Alejandro Casas de la UNAM, Juan Torres Guevara y Fabiola Parra de la Universidad La Molina, Agraria La Molina de Lima, Perú. La que sigue. Concluimos con esta hermosa fotografía, que es una casa de la abeja, que es la forma como se cría la abeja melipona de manera tradicional en la península de Yucatán. Muchas gracias.